Sí, buenísimo. Excelente. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro estudio en esta mañana. Cuando uno llega a la edad que tengo, algunas cosas ya se complican. Y si no es la garganta, ayer me dio un dolor de muela de esos que te sientes que te patea un burro. Bueno, no sé cómo saber que te patea un burro, pero me imagino que es muy fuerte, ¿no? Y ayer empecé con eso, así que ahorita ando todo empastillado. Si digo una incoherencia, no soy yo, es la pastilla que me tomé, o el cóctel de pastillas que me tomé. Así que vamos a avanzar. No lleguen a los 50 porque pues eso pasa, la garganta, la muela, y así uno va consecutivamente. Pero bueno, vamos a orar y dejamos este tiempo en manos de Dios y avanzamos con nuestro estudio. Así que te invito, como siempre, que puedas disponer tu corazón, disponer tus oídos, tu voluntad, tu mente, todo lo que está en tus posibilidades para durante los próximos minutos enfocarte en lo que Dios quiere hablarte, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, en estos minutos, y disfrutar lo que Él preparó para que escuchemos en esta mañana. Querido Dios, damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Dios por la posibilidad de venir cada domingo y poder presentarnos delante de ti, delante de las Escrituras, Dios, para ser animados, para ser confrontados también en ocasiones, para ser animados a continuar haciendo las cosas como las venimos haciendo, si estamos caminando en obediencia, pero también siendo confrontados a obedecer. Si hay áreas de nuestra vida que no están alineadas a lo que dice tu palabra, te pido para que en este tiempo tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, a nuestra voluntad, que Dios, tu palabra también pueda ser presentada de manera clara y de manera fiel, sobre todo en estos versículos que pueden llegar a tener algunos desafíos para poder comprenderlos. Dios, que podamos hacerlo de la mejor manera, pero sobre todo Dios, que cada día podamos a través de nuestra vida reflejar todo aquello que decimos creer y todo aquello que estudiamos en las Escrituras. Dejamos este tiempo en tus manos, orando en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muy bien, bueno, hemos estado ya por varios fines de semana estudiando estos temas que tienen que ver en su mayoría con los dones espirituales, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Todavía nos falta prácticamente un capítulo completo y depende de lo que avancemos el día de hoy. Tengo programado poder estudiar capítulo 13, versículos 8 al 13. La semana pasada nos quedamos hasta el versículo 7, que es toda esta descripción del amor. Recuerda, no tanto definición del amor, sino descripción de cómo tendría que verse de manera práctica el amor dentro de la iglesia. Y estaremos avanzando a partir del versículo 8. Si podemos y si nos dan los tiempos, llegaríamos hasta el versículo 13. Y si no, hasta donde alcancemos a avanzar, y la próxima semana estaremos ahí continuando. Y después, bueno, estaría solamente capítulo 14. Recuerda, capítulo 12 establece algunos principios muy generales en cuanto a los dones espirituales. Si tú lo recuerdas, los primeros 3 versículos del capítulo 12 es como una introducción en donde Pablo le dice a los corintios: no quiero que ignoren, no quiero que desconozcan estos asuntos. Y solamente voy a utilizar los primeros 3 versículos del capítulo 12 como para hacer una introducción. Y recuerda, son estos versículos que cuando los leemos de una manera quizás superficial, sin detenernos tanto, podrían parecer como un poco desconectados, porque comienza el versículo 1 del capítulo 12 hablando de los dones espirituales, pero después el versículo 2 y el versículo 3 habla de cómo antes estos ahora creyentes corintios eran arrastrados a la idolatría. Y están estos 2 versículos que parecen un poco desconectados, pero que lo que está haciendo Pablo en la introducción es simplemente establecer un principio general o una ley, en donde él dice, en otras palabras, que hay muchos que hablan por el Espíritu, refiriéndose probablemente al don de lenguas, pero que llaman anatema a Jesús. ¿Te acuerdas de eso? Y llamar anatema es llamarlo maldito, o Pablo va diciendo, hay una incongruencia, no es congruente que aparentemente ellos, de labios para afuera, hablan lenguas y tienen esas manifestaciones espectaculares de dones,
pero en su corazón, o lo que su corazón habla, son malas cosas en relación a Cristo, ¿no? Entonces al principio del capítulo 12 establece como esta diferencia. Quieres saber si un don es genuino y es real y viene de parte de Dios. Lo que tendrías que hacer entonces es no observar solamente lo visible y lo espectacular o lo llamativo que pueden ser las manifestaciones de una persona, sino que lo que tendrías que hacer sería evaluar la vida de la persona, y tiene que haber una congruencia entre lo que ves y lo que realmente esa persona es. Y después, entonces, a partir del versículo 4 del capítulo 12, va a decir de una manera muy general Pablo, si tú te acuerdas, cómo funcionan los dones, y va a establecer algunos principios muy generales. Primero, que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo, y en estos versículos, si tú te acuerdas, se menciona cómo cada una de las personas de la Trinidad están relacionadas con los dones espirituales. El Espíritu Santo, entonces, Él es el que decide cómo repartir los dones. Nuestro servicio y lo que hacemos con los dones son ofrecidos al Señor, porque al ser el Señor, Él tiene siervos que le ofrecen todo este servicio. Y después habla de que el que hace todas las cosas, es decir, la energía que nos mueve a suplir necesidades de la iglesia, a poner en práctica nuestros dones, y lo que hace que estos dones tengan un efecto en la vida de las personas, ese motor o ese combustible va a ser Dios Padre, ¿no? Él es el que produce todas las cosas en todos. Entonces establece cuál es la función de cada una de las personas de la Trinidad en los dones, y también va haciendo esta distinción, si tú te acuerdas, entre ministerios, dones, servicios, funciones, que cada una de estas tiene aspectos diferentes, ¿no? Y después lo que hace en los últimos versículos, o a partir de la mitad del capítulo 12, va a hablar de ciertos dones, va a describir ciertos dones. No es una lista exhaustiva, no es una lista que incluye todos los dones, simplemente lo que hace Pablo es tomar alguno de los dones muy contextualmente, pensando en aquellos dones en los que los corintios quizás les daban más importancia o les daban más peso, pero simplemente como una referencia o como un ejemplo para decir, bueno, dentro de la iglesia, aunque está toda esta diversidad y describe todos estos dones, va hablando de que a pesar de la diversidad tiene que haber unidad. Y entonces presenta todos estos cuadros de la iglesia como un cuerpo en la que cada uno de nosotros somos miembros, en la que cada uno de nosotros tenemos diferentes funciones y hemos sido equipados con diferentes herramientas y con diferentes dones. Y lo que tendríamos que hacer entonces es trabajar así como un cuerpo, cada quien entendiendo cuáles son sus dones, capacidades naturales, capacidades espirituales dadas por Dios, y es la única forma en la que el cuerpo va a poder tener su crecimiento, ¿no? Entonces, dentro de esta diversidad y unidad, decía Pablo, nadie puede decir absolutamente del otro, no te necesito, o puedo funcionar sin ti, ¿no? Y bueno, entonces establece en el capítulo 2 algunos de estos principios. También va estableciendo el principio general de que no todos podemos tener todos los dones, no todos pueden hablar en lenguas, no todos pueden profetizar, y entonces nosotros tenemos que ser conscientes y estar felices y abrazar aquello que Dios nos da y ponerlo a disposición de la iglesia. Ya entonces en el capítulo 13, avanzando, va a saltar este tema de cómo, si bien hemos estado hablando mucho de los dones en el capítulo 12, capítulo 13 va a establecer que el amor, no el amor como quizás muchos lo conciben, o todas estas definiciones que podrían dar el amor ágape, va a estar por encima de todos esos dones, ¿no? Si tú te acuerdas ahí al final del capítulo 12, nosotros lo leemos como quizás una instrucción de parte del apóstol Pablo cuando él dice procurar los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente. Y aunque en nuestro texto, en la Reina Valera, lo podríamos leer o lo podríamos entender como una instrucción de parte de Pablo, si tú te acuerdas, no es una instrucción. Es decir, al final del capítulo 12, Pablo no les está diciendo tienen que esforzarse por aquellos dones que van a tener un mayor efecto o que van a tener un mayor impacto dentro de la iglesia. Realmente en el original griego es una amonestación en la que Pablo les está diciendo y está revelando su corazón cuando dice: ustedes lo que están haciendo es buscar los dones mejores. Una interpretación más precisa sería: ustedes están ambicionando o están celosos por tener los dones
que ustedes no tienen y que otros tienen. Así que no hay ninguna instrucción al final del capítulo 2, es más bien una amonestación. Y entonces Pablo le dice, bueno, lo que voy a hacer a partir del capítulo 13 es voy a mostrarles un camino más excelente. Un camino más excelente al camino que ustedes han pensado y al camino que ustedes han caminado, de ambicionar y ponerse celosos por tener los dones que otros tendrían. Y bueno, lo estudiamos bastante ahí en el capítulo 13. Ahí Pablo está utilizando un lenguaje retórico, está utilizando exageraciones. Si yo hablase, si yo tuviese, si yo entendiese, si tuviese toda la fe, si tuviese todo el conocimiento, para decirles a los corintios que no importa qué tan espectaculares sean sus dones, que no importa realmente qué tan bonito hablen o cuánto conocimiento aparenten tener, no importa cuántas obras de beneficencia hagan, como despojarse de todos sus bienes materiales para dar de comer a los pobres, no importa si ellos llegaran al grado extremo de sacrificar su propio cuerpo, de ofrecerse como un sacrificio a Dios, dice, no importa nada de esto. ¿Te acuerdas? En pocas palabras es como si Pablo dijese, no importa si fuesen similares a Dios, cuando dice si tuvieses toda la ciencia y todo el conocimiento, que solo Dios puede tenerlo. Pablo dice, no importa nada de esto, si no tienen amor, ¿qué pasa? Nada son. Puedes hacer lo que quieras, puedes hablar lo que quieras, pero sin amor, nada de esto tiene un valor delante de Dios. Y después, la semana pasada, vimos ya la descripción del amor, de este amor agape, y solamente estaba pensando como justamente lo que va a hacer Pablo, aunque nosotros tendemos a aislar este capítulo, como lo habíamos mencionado, aislamos capítulo 13 y lo utilizamos fuera de contexto, lo utilizamos para temas románticos y temas matrimoniales que no tienen absolutamente nada de romántico el capítulo 13, y cuando lo sacamos de contexto perdemos mucho de vista por qué Pablo está escribiendo específicamente estas descripciones del amor. Entonces, por ejemplo, te doy algunos ejemplos rápidos. Por ejemplo, decía ahí que el amor no es jactancioso, ¿sí? Pero 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, no lo busquen, solamente les voy a dar la referencia, si quieren anotarlo, después pueden ver el video y anotar las referencias. 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, Pablo decía, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y otros por ahí decían, yo soy de Cristo. Entonces, ellos se jactaban del líder al cual ellos estaban siguiendo, porque eso les hacía pensar que así como de relevante era el liderazgo de la persona que ellos mencionan, así de importantes eran ellos. Entonces por eso Pablo les dice en Corintios 13 que el amor no es jactancioso. Después 1 Corintios capítulo 3 versículo 3, anota la cita, dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y entonces por eso en el capítulo 13 les dice que el amor no tiene envidia, que es sufrido, que no hace nada indebido, que todo lo soporta. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, ¿te acuerdas cuando había este tema de desórdenes morales? Al grado de que un hombre tenía a su madrastra o a la esposa de su esposo, a la esposa, perdón, de su padre. Dice en 1 Corintios 5, versículos 1 y 2, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, al extremo de que alguno tiene a la esposa de su padre. Y dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos en lugar de haberse entristecido. Entonces ellos veían esta situación de graves pecados sexuales, y aunque ellos lo veían, dice que estaban envanecidos. Entonces por eso en el capítulo 13 de Corintios les dice que el amor no se envanece. Este es muy interesante. 1 Corintios capítulo 6, ¿tú te acuerdas? El contexto es que había pleitos entre ellos. ¿A qué grado? Al grado en el que no podían solucionar los temas dentro de la iglesia. ¿Y te acuerdas qué es lo que hacían? Llevaban sus asuntos y sus pleitos ¿a dónde? A la plaza pública, donde estaban los legisladores. En todos los pleitos de la iglesia, las diferencias de la iglesia, se convertían totalmente en un show que todo el mundo se enteraba, y esto significaba un mal testimonio para la iglesia. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, fíjate, dice así, que por cierto, es ya una falta en vosotros
que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Entonces, por eso en el capítulo 13, ¿qué es lo que Pablo escribe? Que el amor no se irrita y no guarda rencor. Totalmente lo contrario a lo que estaban haciendo acá los corintios, ¿sí? 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, con todo este tema de comer carne o no comer carne, dice Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, por eso en 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor no se envanece. 1 Corintios capítulo 11, versículo 21 dice que, hablando del contexto de la Santa Cena, que lo acabamos de celebrar, dice: al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, por eso en el capítulo 13 dice que el amor es sufrido, es decir, si me tengo que esperar un poquito de hambre con tal de que lleguen mis hermanos, estoy dispuesto a sufrir eso. El amor no busca lo suyo, pero estos en la Santa Cena buscaban comer, no les importaba si los demás habían comido o no. Y después dice también en 1 Corintios 13, es sufrido, no busca lo suyo, todo lo espera, porque estos corintios no eran capaces de esperar ni siquiera a que llegaran sus hermanos que venían de trabajar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 29, ya lo mencionamos, cuando quizás ellos buscaban los dones mejores, Pablo les dice: ¿son todos apóstoles? La respuesta sería no. ¿Son todos profetas? La respuesta sería no. ¿Todos maestros? La respuesta sería no. ¿Hacen todos milagros? La respuesta sería no. Entonces, por eso en el capítulo 13, Pablo les escribe que el amor no tiene envidia, porque ellos estaban envidiando los dones que tenían los demás. En el capítulo 14, que todavía no llegamos, en el versículo 40, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en el capítulo 13 decía que el amor no busca lo suyo. Entonces te das cuenta, cada una de estas descripciones que Pablo está haciendo del amor en 1 Corintios capítulo 13 son golpes certeros, son espadas que tenían como intención traspasar el corazón de todo lo que estaban, o la forma en la que estaban viviendo los corintios. Si tú te das cuenta y tienes en mente todo el contexto de estos versículos, los corintios aparentemente tenían muchos dones, hacían muchísimas cosas espectaculares, pero realmente estaban viviendo en una forma totalmente contraria a lo que sería el amor. Entonces, cada uno de estos versículos, cada una de las cosas que está hablando Pablo, son golpes de espada al corazón de estos creyentes en Corinto. Bueno, cuando llegamos entonces ahí al versículo 8 del capítulo 13, es donde vamos a estar estudiando a partir de ahora. Y si quieres, si tienes tu Biblia ahí, vamos a leer los versículos. Vamos a leer hasta el versículo, como te decía, del versículo 8 hasta el versículo 13, aunque quizás no vamos a llegar a estudiarlo todo, pero para tener un poquito ahí el contexto completo. Entonces dice así Pablo, después de hacer esta descripción de cómo se ve o cómo se tendría que ver el amor dentro de la iglesia, dice versículo 8: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, si te das cuenta, la forma en la que empieza el versículo 8 y la forma en la que termina el capítulo 13 hacen un énfasis muy marcado en lo que es el amor. Comienza el versículo 8 diciendo: el amor nunca deja de ser, y termina el versículo 13 o el capítulo 13 diciendo que el mayor de ellos es el amor. Hay muchas cosas muy interesantes acá en estos versículos, y por eso probablemente no alcancemos a llegar hasta el versículo 13, porque es uno de estos pasajes que tiene muchos diferentes matices y muchas diferentes interpretaciones, y que no todas las interpretaciones son claras en el texto, por lo menos en la Reina Valera no son totalmente claros,
Y este es el tipo de pasajes en los que tenemos que hacer mucho uso de los idiomas originales, porque la realidad es que el texto original nos va a dar mucha luz para entender lo que Pablo realmente está queriendo decir en estos versículos. Así que vamos a ir avanzando un poquito. Ya sabes, si no estás muy familiarizado con el griego, yo tampoco soy para nada, estoy lejísimo de ser un experto en griego, pero actualmente hay muchas herramientas. Si te interesa crecer en esto, puedes decirme, yo te puedo dar algunas herramientas para que no sea tan lejano todo esto de los idiomas bíblicos, ¿no? Pero fíjate, comienza entonces ahí el versículo 8 diciendo: el amor nunca deja de ser. Esto podría parecer como el título de una película hollywoodesca, ¿no? A lo mejor lo has escuchado, no necesariamente de esta forma: el amor nunca deja de ser, pero muy probablemente has escuchado esta frase, ¿no? Al final el amor siempre... ¿No lo has escuchado nunca? Está esta frase cliché: al final el amor siempre vence, ¿no? Y es una frase como que muy romántica, que podría ser muy similar a esta: el amor nunca deja de ser. Pero tenemos que entender lo que está queriendo decir Pablo acá, porque la realidad es que si nosotros lo presentamos y lo pensamos como el mundo lo pensaría, al final el amor siempre triunfa. ¿Esto sería verdad o no sería verdad? En términos humanos y en términos terrenales. ¿Creen que sí o creen que no? Pues te podría dar cantidad innumerable de ejemplos de matrimonios que en un momento en su vida dijeron amarse y que probablemente tú los viste y era el matrimonio más firme que podrías haber escuchado, y después de unos años resulta ser que este matrimonio, que aparentaba que permanecería para siempre, dejó de ser o se separaron. Incluso podemos pensar en historias de la Biblia. Bastaría con pensar en Apocalipsis, cuando escribe el ángel a la iglesia y le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado, ¿qué? Tu primer amor. Y pasaríamos minutos y minutos hablando de cómo deberíamos de entender que no es esto lo que Pablo está hablando, ¿sí? Podríamos hablar de historias en las que una persona ha jurado fidelidad y lealtad a la obra de Dios, o que ha jurado y perjurado fidelidad a una iglesia, que ha declarado amor a una iglesia, y con el paso del tiempo te das cuenta de que eso que en un momento se prometió dejó de ser, ¿no? Entonces, no podemos, cuando Pablo dice el amor nunca deja de ser, no podemos idealizarlo ni tener esta perspectiva terrenal o humana o romántica de que, como en las películas de Hollywood, al final el amor siempre triunfa. Porque la verdad es que en términos humanos, muchas veces este tipo de amor que nosotros tenemos en mente, muchas veces fracasa y muchas veces se rompe. El amor que quizás un día un niño pequeño le juró a sus padres: papá, yo siempre te voy a amar. Cuando llega al final de los días y hay una herencia de por medio, te das cuenta que no siempre, en términos humanos, no siempre el amor permanece para siempre, ¿sí? Entonces Pablo no está pretendiendo acá idealizar un concepto ni romantizar el amor, porque este tipo de amor humano, terrenal, muchas veces, y conocemos muchos casos y hay muchas experiencias en las que podríamos decir: Pablo, tú dijiste que el amor no deja de ser, pero la realidad es que sí, el amor puede llegar a dejar de ser, ¿no? Casos de nuestra vida, casos cercanos a nosotros, casos en la Biblia. Judas, podríamos pensar que fue un hombre que caminó cerca de Jesús y que probablemente pudo haber amado demasiado a Jesús hasta que tuvo la oportunidad de traicionarlo, y nosotros sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Demas, que quizá en algún momento podríamos pensar amaba al Señor y amaba el servicio, termina apartándose. Entonces, en la experiencia humana no podemos entender esta realidad de que el amor nunca deja de ser. Lo que tenemos que entender entonces es de qué tipo de amor es de lo que está hablando Pablo en este versículo. Y te repito, no tiene nada que ver con el amor como humanamente podríamos llegar a concebirlo,
sino que este amor tiene que ver con el amor que hemos estado estudiando, con el amor ágape. ¿Te acuerdas la descripción? El amor ágape es el amor en su máxima expresión, es este amor que es una decisión voluntaria, intencional, inquebrantable y absoluta de buscar siempre el bienestar de la otra persona sin límites, incluso si eso significa olvidarse de uno mismo, incluso si el ser amado me ha lastimado o ha causado algún daño. Este tipo de amor del que está hablando Pablo, acá comenzando el versículo 8, es el amor que está dispuesto a autosacrificarse sin esperar absolutamente nada a cambio, sin importar la situación, sin importar las circunstancias, ni el compromiso del ser amado. Es decir, no te amo porque tú te comprometiste a amarme. También es el amor que se caracteriza y se mide por el dar, es decir, por la entrega y no tanto por lo que exige o por lo que espera egoístamente. Del amor del que está hablando Pablo acá en el versículo 8 es el amor que jamás se da por vencido, que jamás dice ya no te amo, se acabó. Es este tipo de amor que se podría entender como el abrazo que te recibe cuando te sientes menos digno de ser amado. Es este amor que, como habíamos visto, solamente puede provenir de Dios y que solamente puede ser expresado por aquellas personas que han conocido a Dios de la misma manera o que han sido abrazados por Dios en el momento en el que se sentían más dignos en su vida, ¿sí? Y que seguramente es el momento en el que más necesitaban este tipo de amor. Entonces no es cualquier amor. Este tipo de amor, el amor ágape, es el que describe Pablo como el amor que nunca dejará de ser, por toda la eternidad será. Y tenemos entonces que lo que está haciendo acá Pablo, te vas a dar cuenta, porque después de la frase el amor nunca deja de ser, viene ¿qué? Vamos a ver si seguimos todavía conectados. ¿Qué viene después del amor nunca deja de ser? Pero, ¿sí? Ya sabemos esto, cuando hay un pero, eso significa que un contraste, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú entiendes que lo que está a punto de decir Pablo tiene que ver con un contraste, entendemos que lo que hace Pablo, siempre que se presenta un contraste en la Biblia, va a ser muy claramente manifiesto, no va a quedar lugar a dudas del contraste que se pretende hacer. Entonces, para que el contraste sea más marcado y para que el contraste sea más entendible y para que el contraste sea más explícito, va a poner los dos puntos extremos. Si no hay acá una línea grisácea intermedia, sino que para que el contraste sea claro y marcado, Pablo va a poner los dos extremos de lo que él quiere decir, ¿no? Entonces ya identificamos cuál es un extremo de lo que Pablo quiere contrastar. Entonces, el primer extremo, ¿cuál es? El amor, que dice ahí, nunca deja de ser. Te repito, si nosotros leemos este versículo de manera muy superficial, te vas a dar cuenta que las ideas podrían parecer muy similares. Por ejemplo, el amor no deja de ser, las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces uno podría pensar ligeramente que estos tres conceptos, nunca deja de ser, acabarán, cesarán y se repite otra vez acabarán, podríamos entenderlo ligeramente que significan lo mismo, pero la realidad es que cada uno de estos tres conceptos, dejar de ser, acabar y cesar, son conceptos que tienen un matiz y que tienen un significado diferente. Por ejemplo, acá cuando dice que el amor nunca deja de ser, lo que significa es que el amor jamás, o este tipo de amor, el amor ágape, nunca se derrumbará, nunca caerá o nunca perecerá. Es decir, el amor del que estamos hablando acá, el amor ágape, no tiene fecha de caducidad, como dijimos, permanece para siempre. Y esto sería lo clave, entender que el amor es eterno. ¿Por qué pensamos que, o por qué decimos que el amor es eterno? Porque el amor no es solamente un concepto terrenal, o no es una característica humana. Nuevamente hablando del amor ágape, no es algo que se limita solamente a nuestra esfera terrenal, sino que dice la palabra de Dios que Dios mismo es, ¿qué? Amor, ¿sí? Entonces, como el amor no es un concepto ni una definición terrenal humana,
sino que Dios mismo es el amor, o el amor es Dios. Por eso entendemos que el amor nunca dejará de ser. O en otras palabras, el amor es eterno, ¿sí? Entonces, ¿el contraste cuál es? El amor que es eterno, porque Dios mismo es amor y Dios mismo no puede dejar de existir, con las profecías, con las lenguas y con la ciencia, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Por un lado el contraste está el amor eterno, y por otro lado están estos dones espirituales, la profecía, el don de lenguas y la ciencia, que a diferencia del amor eterno van a ser dones que van a ser temporales o que van a tener una fecha de caducidad. Entendemos que son temporales y entendemos que tienen una fecha de caducidad simplemente por la lectura. Pero hay algunas distinciones cuando nosotros vemos las palabras que Pablo decide utilizar en el original griego. Entonces, lo primero, las profecías. Bueno, este versículo, son versículos a estudiar porque el lenguaje original nos da mucho más claridad, y porque el orden que nosotros leemos acá en la Reina Valera tampoco es el orden original. Si tú te das cuenta, por ejemplo, lo que hace la Reina Valera, pone primero, en los primeros dos, observa, pone el sustantivo, el amor, y después dice las profecías, y después el adjetivo que lo describe. El amor nunca deja de ser, las profecías acabarán. Pero después lo que hace es invierte y va a poner primero el adjetivo que describe la temporalidad del don, y después pone el sustantivo. ¿Sí te das cuenta cómo lo invierte? Después el orden ya no es las lenguas cesarán, sino está invertido, cesarán las lenguas, y después, en vez de decir la ciencia, es que me perdí aquí en mi ahí vuelvo otra vez a decir primero el sustantivo, la ciencia, y después dice acabará. Entonces, en el tema de las lenguas, por alguna razón en la Reina Valera lo invierte, pero en el original es exactamente la misma estructura, primero el sustantivo y después lo que describe, o la temporalidad que lo describe. Y te digo, las palabras también son diferentes. Por ejemplo, cuando dice ahí en el texto que las profecías se acabarán, esta palabra se acabarán es una palabra en griego que sonaría como katargeo, y es muy interesante porque esta expresión es un verbo en futuro y está en modo pasivo, ¿sí? Algunos ya saben lo que estamos hablando y otros estarán completamente perdidos, ¿no? Futuro, ¿qué significa? Bueno, que en algún momento posterior va a suceder. Y el hecho de que esté en forma pasiva, ¿qué significa? Si dice que las profecías acabarán en modo pasivo, ¿qué significa esto? Yo en mis clases de gramática, ¿no? ¿Cómo? A ver, un solo. Alguien más va a determinar o va a causar que las profecías acaben, ¿sí? Acuérdate, verbos en forma pasiva reciben la acción, verbos en forma activa ejecutan la acción, ¿no? Entonces, si yo digo estoy corriendo, es activo porque yo soy el que estoy corriendo. O si digo estoy golpeando, es forma activa, yo soy el que estoy golpeando. Pero si digo me están golpeando, defiéndanme, ¿no? No, si digo me están golpeando, es forma pasiva porque hay un factor externo que es el que está causando que yo sea golpeado. Y esto, entonces, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Es muy importante para entender qué significa que las profecías acaban. Entonces, que las profecías acaben va a suceder después, no van a acabar por sí mismas, sino que va a haber un factor externo que va a provocar que ellas acaben, que acaben las profecías. Este verbo acabar significa invalidar, inutilizar, abolir, perecer, quitar, suprimir, destruir, ¿sí? Y entonces, ¿recuerdan lo que vimos acerca de la postura, la interpretación cesacionista y la interpretación continuista? ¿Se acuerdan más o menos o ya no? La interpretación continuista, ¿cómo entiende los dones? Continuista, que siguen vigentes, ¿no? Este don que se menciona acá, el don de profecía, el don de ciencia, el don de lenguas, la interpretación continuista es que estos dones siguen todavía en vigencia. La postura cesacionista significa que estos dones dejaron de ser, ¿no?
Entonces, cuando nosotros leemos acá, o cuando nosotros entendemos que las profecías acabarán no por sí mismas, sino que habrá un factor externo que provocará que estas profecías acaben, tendría que ver con qué. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero fíjate lo que dice el versículo, creo que no lo apunté acá. Observa lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice? Mas cuando venga lo perfecto, y eso sería, los interrumpí en su lectura, pero cuando venga lo perfecto, significaría este factor externo que va a venir y que va a producir entonces que la profecía cese, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Las profecías cesan por un factor externo, y este factor externo es lo que dice más adelante, cuando venga lo perfecto. Pero fíjate la diferencia, y vamos a explicar un poquito qué significa cuando venga lo perfecto, ¿sí? Observa cuál es la diferencia con cesarán las lenguas, o leído correctamente según el original, las lenguas cesarán. La palabra que utiliza acá en el griego es una palabra que se entendería o se leería en español como pavo, a diferencia de catargeo, que es la palabra que utiliza anteriormente. Y entonces catargeo, ¿te acuerdas? Es un futuro que está en forma pasiva, algo más produce que estas lenguas acaben. Pero la diferencia acá con las lenguas es que si bien es un futuro también, pero es una voz media. Este es un poquito más difícil de entender porque no la tenemos en español. En español tenemos activa, es el que ejecuta la acción, o pasiva es el que recibe la acción. Pero una voz media, ¿qué significa? Bueno, algo en medio. Ni algo externo lo está causando, ni está siendo por sí misma, como diría acá, cesando, sino que la voz media significa, bueno, la palabra significa parar, refrenar, terminar o acabar. Y entonces esta voz media lo que indica es que este cesar de las lenguas, que está diciendo acá Pablo, sucederá por sí mismo, ¿sí? Es decir, de manera natural. Ni las lenguas van a provocar que las mismas lenguas cesen, ni un factor externo va a provocar que las lenguas cesen, sino que, como se dice hoy en día muy de moda, de manera orgánica, de manera natural, ¿sí? Estas lenguas van a ir cesando. ¿Se entiende entonces cuál es la diferencia entre el acabarán y el cesarán? ¿Sí se entiende? Es como si de alguna manera nada lo va a provocar, ni ellas mismas van a decidir cuándo van a terminar, sino que simplemente de manera natural va a llegar a un punto en el que ya no va a ser necesario, y como ya no va a ser necesario, solitas van a desaparecer. Nadie las va a desaparecer, ni ellas mismas van a decidir desaparecer, sino que por la falta de uso van a ir desapareciendo entonces las lenguas. ¿Cómo entendemos esto entonces? Hablando en cuanto a la profecía, vamos a llegar ahorita a lo que significa cuando venga lo perfecto, que acabará con las lenguas, pero cuando que acabará con las profecías, pero cuando hablamos de las lenguas, lo que tendríamos que entender es lo que ya hemos visto. Las lenguas tenían su propósito, y el propósito específico, ¿cuál era de las lenguas? Bueno, que el mensaje del Evangelio corriera mucho más rápido y se expandiera mucho más a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, podemos entender que el Evangelio no podía esperar a que la gente estudiara idiomas y estudiara lo que decía el texto en su propio idioma, y entonces después de haber hecho una traducción y haberlo entendido en su propio idioma, se dieran a la labor de continuar esparciendo el Evangelio. Eso hubiera llevado muchísimo tiempo, y la expansión del Evangelio acá en Hechos, si tú te das cuenta, fue muy repentina. Entonces, repito, el propósito de las lenguas era que el Evangelio corriera mucho más rápido y que se extendiera lo más rápido posible. Pero una vez que esto sucede, ¿sí? Una vez que el Evangelio llega hasta lo último de la tierra, con Pablo llegando hasta España, como dicen muchos historiadores, y una vez que los apóstoles mueren, y una vez que la iglesia se consolida, ¿qué es lo que nosotros observamos? Y que lo habíamos visto ahí en la gráfica, ¿tú te acuerdas? Pareciese ser que de alguna forma natural
normal o orgánica, las lenguas ya no tenían una razón de ser y fueron cediendo de esta manera natural, ¿sí? No hay un momento preciso en el que alguien diga, hasta aquí llegaron las lenguas. No hay un momento preciso en el que las lenguas digan de sí mismas, hasta aquí llegamos, ya no vamos a avanzar más adelante, ¿sí? Naturalmente se fue dando ese proceso. Y después, el último concepto, ahí mismo en el versículo 8, dice que la ciencia acabará, y esta acabará es exactamente el mismo concepto o la misma idea que tiene que ver con las profecías. Es también un futuro, es también pasivo, es decir, va a suceder algo que va a causar que la ciencia deje de ser. Y significa, ya lo vemos, invalidar, inutilizar, abolir, perecer, quitar, suprimir, destruir. Y obviamente, bueno, cuando nosotros hablamos acá de que la ciencia acabará, entendemos que no estamos hablando de la ciencia moderna, de lo que se habla comúnmente o de lo que hablan los científicos. Si tú te acuerdas de esta ciencia o este don de ciencia, ¿con qué tenía que ver? Bueno, tenía que ver con la capacidad de entender la revelación que venía de parte de Dios y la capacidad para no solo entenderla, sino transmitirla de una forma sencilla, de una forma clara y de una forma entendible, ¿sí? Tenemos que entenderlo así. Hoy en día nosotros tenemos muchos recursos para entender lo que dice la palabra. Tenemos diccionarios, tenemos comentarios, tenemos pastores, tenemos gente que predica, hay muchísimos recursos a nuestra disposición. Tenemos diferentes versiones de la Biblia, tenemos, como te decía, muchísimas herramientas para entender. Pero en ese entonces la gente no tenía nada de esto, ¿no? Si Pablo pensaba en algún pasaje de las Escrituras, él no puede decir, bueno, deja saco una concordancia o deja saco un diccionario o voy a comparar este pasaje con otros pasajes de la Biblia, porque nada de eso existía. Entonces la forma en la que se entendía la Biblia era a través de este don de ciencia, que estas personas que recibían la revelación de Dios por este don sobrenatural dado por Dios, ellos tenían la capacidad de entenderlo sin todos los recursos que nosotros tenemos y poder transmitirlo de una manera clara y de una forma sencilla al resto de la congregación, ¿sí? Bueno, versículo 8. La diferencia es muy marcada, ¿sí? El contraste es, hay algo que permanece para siempre, que es el amor, y hay algo que es temporal. ¿Qué es temporal? Don de profecía, don de lenguas y la ciencia o el don de conocimiento, como también podríamos entender, ¿sí? Y entonces está esta otra subdivisión, que espero que me sigas el paso. Lo eterno, el amor; lo temporal, los dones. Los dones, o estos tres dones que se mencionan acá, tienen una subdivisión que sería la profecía y la ciencia, que van a acabar en un punto específico por un factor externo. Si va a suceder un factor externo que va a decir, hasta acá llegaste. Y la otra subdivisión sería el don de lenguas, que no hay un factor que termine con el don de lenguas, sino que simplemente de manera natural va a ir desapareciendo gradualmente, ¿sí? Entonces, esta subdivisión, profecía, ciencia, y por otro lado, el don de lenguas. Versículo 9, va a ir tomando más forma y lo vamos a ir entendiendo un poquito más, ¿sí? Ahora te digo, este pasaje puede ser complicado, pero es necesario que lo comprendamos bien, porque seguramente en algún momento te vas a enfrentar con alguien que te va a decir, no, es que todavía continúa, no, es que ya no continúa, no, es que este versículo tiene que ver con esto, no, es que este versículo significa eso. Entonces, de lo bien que yo explique y lo bien que entiendas este pasaje, vas a poder quizás corregir a quienes están interpretando estos versículos de manera diferente. Versículo 9 comienza con una conjunción, la conjunción porque. El porque, ¿qué significa? El pero es contraste, el porque, ¿qué significa? Que lo que está a punto de decir Pablo es la razón o la explicación del versículo anterior. Entonces, si nosotros nos planteáramos por qué acabarán y cesarán las lenguas, la profecía y la ciencia, esta sería la respuesta. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hay algo interesante acá.
se mencionan dos cosas que se mencionan en el versículo 8. ¿Cuáles son? Yo les pregunto porque si no se me duermen. Profecía y conocimiento, que sería el equivalente a ciencia. Es la misma raíz de la palabra gnosis, pero simplemente plantea de forma diferente. Pero están estos mismos dos dones del versículo 8. El don de conocimiento o de ciencia y el de profecía. Te das cuenta inmediatamente que ¿cuál don dejó fuera Pablo? El don de lenguas. Ya ni siquiera aparece, en el versículo 8 lo menciona, pero el versículo 9 ya ni siquiera aparece. Porque, como lo dijimos, es una subdivisión o es una categoría diferente. Conocimiento y profecía es una misma categoría de don, pero el don de lenguas pertenece a otra categoría diferente. ¿Por qué el don de lenguas pertenece a otra categoría diferente? Bueno, simplemente por esto, porque el don de conocimiento o el don de ciencia, a veces aparece así, y el don de profecía está ligado directamente con la revelación bíblica, ¿sí? Lo repito, el don de ciencia o el don de conocimiento y el don de profecía están directamente ligados con la revelación bíblica. Porque el don de profecía, ¿qué es? Bueno, como no existía la Biblia, la gente recibía directamente la revelación de Dios. Eso es el don de profecía. Y el don de ciencia o de conocimiento tiene que ver con ¿qué? Con eso que yo recibí como revelación en una profecía, lo comunico a la congregación, que quizás no lo entendían o no lo comprendían hasta que alguien más se los explicaba. Pero los dos dones directamente están relacionados con la revelación. Profecía es recibir la revelación, ciencia o conocimiento es transmitir esa revelación, ¿sí? Pero el don de lenguas no tiene nada que ver con esto, ¿sí? El don de lenguas, prácticamente lo hemos estudiado ya, significaba simplemente una señal que validaba al mensajero, ¿sí? Entonces son dones que tienen que ver con cosas diferentes. Podríamos pensarlo así: el don de lenguas sería solamente el vehículo por el cual se transmitiría la revelación bíblica, pero como tal, el don de lenguas no era ninguna revelación, ¿sí? La revelación era la profecía y la transmisión de la profecía, pero el don de lenguas era solamente el vehículo que lo transmitía, ¿sí? Podríamos pensarlo exactamente en nuestros idiomas. Si yo te hablo en inglés, o yo te hablo en francés, o comienzo a predicar en chino, mandarín o lo que sea, no es que yo esté recibiendo nueva revelación, ni que esté transmitiendo nueva revelación, sino que el idioma simplemente va a ser el vehículo por el cual yo voy a ayudar a que sea más comprensible lo que recibí de Dios, ¿sí? Entonces, por eso Pablo ya ni siquiera lo incluye acá. ¿Quedó claro la diferencia? Profecía y ciencia o conocimiento tiene que ver con recibir y transmitir la revelación de Dios. Las lenguas era solamente un idioma por el cual se transmitía esto, pero no era como tal. Las lenguas no transmitía ningún mensaje nuevo ni ninguna revelación nueva, era solamente lo ya recibido, pero en un lenguaje que la gente podía entender, ¿no? Ahora fíjate, por eso acá el idioma es tan importante. Esta palabrita que tú ves acá en la Biblia, yo sé que todo esto es muy técnico y muy teológico, pero cuando tú ves ahí, porque en parte, esta palabra parte es un sustantivo que está en forma neutra. Forma neutra, ¿qué significa? Que no es ni masculino ni femenino, ¿sí? Es como, o sea, no dice la parte o el parte, porque en la parte o en el parte conocemos, sino simplemente en parte. No tiene género masculino ni femenino, es simplemente neutral. Y después dice en parte conocemos, y en parte sería lo mismo, es un sustantivo neutro, no es femenino ni masculino, en parte profetizamos. Lo que significa esta palabra parte, creo que no es muy difícil de entender, es que tiene que ver con fragmentos. Ahora piensa esto: cuando Dios iba revelando las escrituras, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? ¿De jalón Dios reveló los 66 libros de la Biblia? No, sino que lo iba haciendo ¿cómo? En parte, como lo dice acá, es decir, en pequeños fragmentos,
¿sí? Entonces, pues si nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué acabarían las profecías y por qué acabaría la ciencia? Acuérdense que en el versículo 9 ya de plano se dejó fuera las lenguas, pero la pregunta entonces sería, ¿por qué acabarían las profecías y por qué acabaría la ciencia? Bueno, la respuesta sería porque hasta ese entonces, y Pablo está hablando del presente, mira cuando dice en el versículo, porque en parte conocemos, ese conocemos es en ese momento en el que Pablo está escribiendo. Entonces, en el momento en el que Pablo está escribiendo, la revelación y el conocimiento